Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Ryan Antonio Gonchón Barreto, estudiante de cuarto de electromecánica para el OA. El tema de exposición es funcionamiento de un motor de corriente continua. Un motor de corriente continua es un aparato o una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Sus principios de funcionamiento es que estas máquinas funcionan a través de la electromagnética, por una inducción electromagnética, o lo que es lo mismo, un campo magnético que induce o produce una fuerza rotatoria por un conductor que lleva corriente continua, corriente eléctrica. Atendiendo a los principios de inducción electromagnética, por ejemplo, en esta espira si una espira o bobina se mueve en el interior de un campo magnético inductor, cortando sus líneas de fuerza, en ella se genera una fuerza electromotriz que pueden generar en el exterior mediante un sistema de conmutación. En este caso, la máquina funciona como generador, dínamo, ya que es capaz de transformar energía mecánica, la producida con el giro de la bobina, en eléctrica, la energía eléctrica es la obtenida en los terminales del colector. Si por el contrario, por dicha bobina o espira se hace circular una corriente eléctrica, esta genera un campo magnético con diferente polaridad en cada uno de los lados activos. Si dicha polaridad se hace coincidir con la del campo inductor, la bobina produce un par de fuerzas que la hace girar sobre su eje. Así como en un motor de corriente continua, como al girar a un solo sentido, este debe estar conectado a un colector. Este debe estar dividido en dos zonas de contacto, zonas denominadas delgas. Gira también la conmutación, hace que en el sentido de la corriente mantenga siempre en el mismo lado del campo, conservando así la polaridad del campo inducido respecto al campo principal y por tanto en el giro de continuidad de la bobina. Hay que tener muy importante que todas las máquinas de corriente continua son reversibles, ya que pueden transformar energía mecánica en eléctrica o también viceversa. También todos los motores de corriente continua son denominados generador o dínamo, o como el tema de la exposición que dijimos, funcionamiento de un motor corriente continua, motor. Un motor de corriente continua está compuesto por dos circuitos principales, como son el circuito magnético y el circuito eléctrico. En el circuito magnético se encuentra la parte fija y la parte móvil, y en el circuito eléctrico hay un circuito inductor y inducido. El circuito magnético está formado por una parte física ubicada en el estator, mientras que la parte móvil ubicada en el rotor. Sobre ellas se encuentran bobinados los dos circuitos eléctricos. El circuito magnético fijo, que es como se lo denomina, está constituido también por piezas o masas polares, las denominadas piezas polares, que son inmóviles en la máquina, de la cual sostiene el tambor del motor. También aquí en esto se le puede decir que se encuentra la carcasa oculata de la máquina. Esta se encarga de encerrar dicho circuito magnético. Esta también pueden ser la carcasa, o pueden ser de tipo saliente o ranurado. El circuito magnético en sí está constituido por piezas polares, como ya dijimos, como tantas como polos tiene la máquina.
Estas piezas se pueden ser de tipo saliente o ranurado, como ya dijimos, por ejemplo, una bomba eléctrica de agua común que se lo ven en la casa. Esas tipos de bombas son piezas ranurados, porque de ahí también podemos decir que el, el tambor del motor también se denomina un entrehierro al espacio del vacío que existe en las dos partes del circuito. Es la separación entre el tambor del rotor y las masas polares, que queda una abertura, milímetros, que queda una abertura que no se deben tocar, en la cual esta se denomina entrehierro. Eso hace referencia al entrehierro. También el circuito rotativo del motor es un tambor cilíndrico de chapa magnética que se encuentra ranurado de forma axial. Se le suele denominar armadura, y por su centro pasa el eje de la máquina, que lo hemos denominado rotor, o se llama rotor. También dentro de un motor se deben encontrar las delgas y los rodamientos, en la cual se encuentra embutido. En la parte móvil se encuentra embutido el colector de delgas y los rodamientos. El colector de delgas es el encargado de recolectar el voltaje generado a través de las escobillas al extraer dicha tensión. Está constituido por un número determinado de cobre llamadas delgas, las cuales quedan aisladas entre sí mediante láminas. Si sobre las delgas flotan las escobillas, se hace función en extremos libres de bobinado y a su vez conmutados los distintos circuitos de bobinado. Y si al mismo tiempo el colector permite rectificar las tensiones alternas que se generan en los conductores del inducido, de tal forma que gracias a la presencia del mismo se obtiene la tensión continua. En sí, ahora vamos a ver acerca del circuito eléctrico, que está formado que se encuentra dentro, o que son los devanados que se encuentran en los polos. Está formado por un circuito inductor y un circuito inducido. En todas las máquinas rotatorias de continua requieren dos devanados. Es lo que acabamos de decir, un inductor y otro inducido, instalados que se encuentran en el estator y en el rotor respectivamente. El inductor hace referencia a que este está alojado en el estator y a la misma vez está bobinado sobre las piezas polares. Es el encargado de generar campo magnético que se induce en el circuito del rotor. Está constituido por bobinas de grandes dimensiones cuyo número es igual al de los polos de la máquina. También se lo puede denominar inductor a la excitación o devanado de excitación. El circuito, para instalar el inductor, el ángulo entre los polos consecutivos siempre debe ser el mismo. El eje situado entre los dos polos se denomina línea neutra, y sobre ellos los efectos magnéticos serán nulos. Mientras que el inducido hace referencia a que se encuentra, como lo dijimos, alojado en el rotor, su devanado consta de numerosas bobinas que se sitúan en las ranuras del tambor y que además se encuentran conectadas en el exterior a través de sistemas de conmutación. Y en sí, todos los motores de corriente continua se apoyan sobre un colector de escobilla, que son las que se encargan de establecer la conexión eléctrica por inducido a través de las delgas.
son a través de estos motores al generar solo hacia un sentido de las escobillas deben estar bien ubicadas, ya que son máquinas que generan gran potencia, y hay muchas que son de un gran tamaño que muchas veces recubren la instalación de las líneas de la escobilla, así como el rozamiento de la longitud del tambor del colector es uniforme. Igualmente, cuando en sí los motores de corriente continua son muy importantes para tener cuando se requieren grandes procesos o se requiere una determinada energía eléctrica transformada en energía mecánica. Ahora bien, vamos a hablar acerca del funcionamiento del electroimán. El electroimán no es nada más que son dos imanes. Son imanes. Es un imán común cuyo campo magnético se produce mediante el paso de corriente eléctrica. También hay imanes artificiales que tienen las mismas características, pero no es convencional, ya que son las que atraen objetos metálicos. Este dispositivo tiene algunas ventajas con respecto a los tradicionales, ya que es capaz de activarse y desactivarse cuando es necesario para lograr que funcione una bobina enrollada en algún material conductor magnético y flujo magnético. En las partes de un electroimán podemos decir que se tiene una bobina, un núcleo conductor magnético. Mientras la bobina es el componente que es encargado de generar y potenciar el magnetismo, mientras que el núcleo conductor magnético es donde la bobina se pone sobre este material, porque así es el magnetismo para que así el magnetismo tome el mismo sentido del núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos una pila con un clavo. Cuando la corriente pasa por el alambre, este genera magnetismo a su alrededor. Para potenciar este efecto, el alambre se enrolla en forma de espiral, y así el recorrido de la corriente sea más largo en una distancia menor. Cada vuelta que recorre, la electricidad genera más magnetismo y se va sumando al efecto final. Si bien el campo magnético se genera en la dirección del alambre, necesitamos un núcleo magnético para que la dirección cambie hacia el sentido del núcleo, y este sea la que haga la función del imán y no la del alambre. Por ejemplo, tenemos cuando le hemos dicho que podemos decir que su principal funcionamiento del electroimán es que cuando la corriente eléctrica pasa por un alambre, genera su magnetismo alrededor. Este dispositivo es muy importante debido a que te permite tener un campo magnético variable por cuando queramos cambiar el sentido del paso de la corriente, capacidad de activar, también tiene la capacidad de activar o desactivarse cuantas veces sea necesario. Solo basta con interrumpir la corriente eléctrica. Ambos de lo que hemos hablado acerca del funcionamiento del motor y del electroimán son de mucha importancia, porque generan un campo magnético en la cual ayuda a generar la energía mecánica. Gracias.